Hola, bienvenidos a Parasomnia, el lugar donde la ficción y el miedo cobran vida. Hola, sean bienvenidos al nuevo episodio de Parasomnia. Por favor, síganos en nuestras redes @parasomniashow en TikTok. Profesor, ¿de qué hablaremos hoy? Tenebrosas noches. Hoy hablaremos de uno de los más siniestros y horripilantes casos de desapariciones de personas en nuestro país. ¿Desapariciones siniestras? Me está asustando un poco, profesor. Y no es para menos. Espera a que escuches los detalles de esta historia. Son tan escabrosos que luego deberás dormir con la luz prendida. Entiendo. Ya me terminó de asustar. Profesor, ¿ya es hora? Así es. Él ya está aquí. Comencemos. Los hechos que paso a relatar sucedieron entre los años 1904 y 1911, y se trata de un misterio que por ese lapso de tiempo ocultó la verdad sobre más de 100 desapariciones de vendedores ambulantes sirio-libaneses en la región central de la provincia de Río Negro. Apenas llegados al país, salían de Neuquén y General Roca en grupos de 2 y 3, acompañados por algunos vaqueanos, con caballos, mulas, cargados de ropa, telas y otros artículos. Estos hechos tan siniestros fueron factores que determinaron la creación de la Policía Fronteriza a principios de 1911. No me hubiese gustado para nada haber vivido en esa época. Por lo que cuenta, era muy peligroso andar por esos caminos. Nadie los vigilaba. ¿No es cierto, profesor? Interesante observación, mi querido Dunkel. De esos peligros se trata nuestra historia. Estos vendedores itinerantes, llamados los mercachifles turcos, se atrevían en los caminos para nada vigilados y viajaban desde General Roca, balseaban el río y de allí seguían a Ticacó, El Cuy y Chasicó, para culminar en Bariloche, en el Nahuel Huapi. Una ruta con pocos paradores y mucha desolación. Muchos de estos tuvieron la suerte de pasar sin inconvenientes la región de El Cuy. Incluso algunos se establecieron más al sur, haciendo sus boliches al borde de los caminos. Profesor, no termino de entender de dónde sacaban las mercaderías, los mercaderes y mercachifles. ¿Cómo funcionaba eso? Se trata de una tradición habitual entre los sirio-libaneses. Ellos solían ayudar a sus paisanos recién llegados a establecerse con mercancías en préstamo para que pudieran comenzar rápidamente una actividad rentable. El primer caso de un turco desaparecido se reportó en abril de 1909 en el paraje de El Cuy, en el centro de la provincia de Río Negro, al norte de la Patagonia. La zona tenía apenas 1,5 centenares de habitantes en esa época, y la denuncia fue hecha por un comerciante de nombre Salomón El Dahouk, porque uno de sus mercachifles, de nombre José Elías, y su peón que lo acompañaba, también árabe, se habían internado en la Patagonia hacía meses y no se sabía nada de ellos. El desaparecido José Elías había partido de General Roca en agosto de 1908, bajo el pacto de que volvería antes de noviembre. Para ese entonces los rumores de que en la Patagonia mataban turcos estaba corriendo desde hacía años, pues desde 1905 algunos mercachifles que se internaban en la meseta ofreciendo sus productos en poblaciones y estancias alejadas jamás regresaban. El propio Salomón, que tenía una compañía llamada El Dahouk, tenía registro de 55 vendedores ambulantes, todos de origen árabe, que no habían regresado a pagar su deuda de mercancías. Comenzó a hablarse de partidas sin regreso y los comerciantes de General Roca, al perder ganancias, comenzaron a denunciar que sus mercaderes no regresaban en las fechas que estimaban. La falta de pago de esas mercancías fue reclamada ante las autoridades, que respondieron favorablemente. Ante la magnitud de las denuncias, el gobernador de Río Negro, llamado Carlos Gallardo, ordenó al comisario José Torino, un hombre valiente, con buenas aptitudes, que realizara en la zona de Lagunitas, cerca del Cuy, una intensa batida, ya que consideraban ese lugar como refugio de bandoleros y cuatreros. El paraje Lagunitas, ubicado en la plena
meseta patagónica, se encontraba a más de 170 kilómetros de otras poblaciones vecinas que sí tenían policía. Por falta de seguridad se asentaban allí grupos de malvivientes, argentinos y chilenos, que hacían sus fechorías sin ser advertidos. El comisario Torino recibió un masivo apoyo de la población, que colaboró con caballos, ropas, comestibles y otros elementos para afrontar la travesía. Ya en el lugar, el comisario interrogó a un joven mapuche llamado Juan Aburto, quien al confesar fue la punta del ovillo de toda una serie de aberrantes crímenes. Una banda de delincuentes atacaba a los mercachifles que llegaban a la región. Los invitaban a compartir asado de cordero, vino y otras atenciones, pero en cuanto se descuidaban los mataban, les robaban el dinero, la ropa y la mercancía que transportaban. Además, y aquí viene lo macabro y morboso de este relato, luego de asesinarlos los devoraban, borrando así toda evidencia de su crimen. El joven Aburto, quien afirmó haber sido testigo de por lo menos 40 atroces muertes, vinculó a ellas a la machi Antonia Cuese, a quien apodaban Macagua, una mujer que vestía como varón y actuaba como un hombre, demostrando una crueldad inusitada. A Macagua le atribuían además facultades de hechicería y curandería, y se la distinguía también por los andrajos que vestía, la falta de higiene y su maloliente presencia. Se cuenta que cuando los delincuentes decapitaban a un sirio, Macagua le abrió el pecho para extraerle el corazón y, según dijo, lo voy a secar y guardar porque es bueno para tener coraje para matar turcos y cristianos. Macagua ordenaba asar la carne de las víctimas. Si bien ella mandaba a los forajidos, tenía un jefe supremo. Algunas fuentes indican que una vez se apoderaban de las mercancías, las pasaban a Chile, donde poseían poderosos contactos. Esta banda de asesinos, compuesta por alrededor de 80 forajidos, 45 de los cuales fueron detenidos junto a 8 mujeres. En su mayoría eran indígenas mapuches procedentes de Chile, que se dedicaban a criar ovejas, caballos, cazar avestruces y guanacos. Pero también había delincuentes de la más baja calaña, que ante la ausencia de una fuerza policial en la región, habían encontrado terreno fértil para robar, asesinar y cometer todo tipo de delitos. Lo que quedaba de los cadáveres y pertenencias los quemaban. Los huesos eran molidos y guardados para que la machi, la bruja, hiciera sus conjuros, los gualichos, con los que evitaban ser descubiertos. El comisario Torino, con su gente, trasladó toda esa banda de ladrones y asesinos hasta General Roca para el correspondiente proceso, durante 15 largos y penosos días de marcha. Al llegar allí se les tomó declaración. Allí se menciona que Macagua también procedía a cortarles el pene y testículos a las víctimas para luego extraerles el corazón. Esas partes humanas eran disecadas y guardadas para elaborar amuletos y formular hechizos. De hecho, cuando la policía llegó a la toldería de la machi, se encontraron restos humanos disecados. Luego de extraer las vísceras de sus víctimas, cortaba partes del cuerpo para que fueran asadas y consumidas por el resto de la banda. Según declararon algunos de los detenidos, por el miedo a que Macagua les realizara gualichos o los hiciera matar, ninguno se negó a comer a sus víctimas. Aquellos hombres se acostumbraron a practicar el canibalismo, que un capitanejo llamado Cuyá confesó que se le había hecho costumbre desayunar filetes de turcos. Pese a todo esto, la justicia defraudó a la población, ya que no consideró suficientes las pruebas presentadas por Torino, ni las declaraciones de testigos, ni la aceptación de los cargos que hicieron los propios delincuentes. Es más, acusaron al comisario de abuso de autoridad y lo condenaron, liberando a los malvivientes y ladrones. Y así termina esta historia, con los delincuentes sobreseídos y el comisario y sus ayudantes presos. Profesor, pensar en esta historia me revuelve el estómago. ¿Y qué pasó con la bruja? Entre las personas capturadas no estaba la líder de la banda, la machi Macagua. A ella Torino la describió como una mujer vieja, moribunda, postrada en una cama con tuberculosis avanzada y sífilis, y que por eso no la llevó con el resto de los detenidos. Cuando más tarde quisieron volver para arrestarla,
enviando una comisión policial por ella, encontraron sobre una mesa un papel firmado por un poderoso patrón de la zona, Pablo Verbranes, en la que se pedía al comisario dejar de perseguir a la mujer porque era una buena persona y no le había hecho mal a nadie. Eso fue lo último que se supo de la Machi Macagua o Antonia Cuese, quien desapareció tras ese episodio. Cuenta una leyenda que ella es una especie de espanto que anda deambulando por la pampa, apareciéndose y asustando a sus pobladores. Profesor, imagino que esa bruja habrá fallecido, ¿no? No me gustaría encontrármela. Y hablando de ella, ¿quién era el jefe de la Macagua? Todo hace suponer que las investigaciones de Torino desarmaron una red de comercio ilegal que excedía a los capitanejos detenidos, incluso a la propia Machi, y de la que participaban políticos ocultos y comerciantes de la región, de los que nunca se tuvo certeza. Uno de ellos era Pablo Verbranes, un hacendado de origen chileno, tal vez el verdadero poder oculto tras la bruja. Profesor, ¿y es cierto que a aquellos viajeros que viajan solos por esa zona desierta se les puede aparecer esta bruja Macagua? Mi querido Dunkel, te aconsejo no ir solo por esos lugares, pero además es tiempo de irnos. Y hasta acá el episodio de hoy. ¿Qué les pareció? Los leemos en los comentarios. Síganos en nuestras redes, pueden encontrarlas en la descripción del video, sobre todo en TikTok, que subimos historias todas las semanas, @parasomnioshow. Y también les dejamos los capítulos anteriores en la i. Nos vemos.